tema de la aproximación de números naturales. Acá lo que tenemos que analizar es al lugar que nos mandan, tenemos que ubicar su lado derecho, el número que está a su costado del lado derecho, y tenemos que ver si está en estos rangos. Si está entre el 1 o al 4, del 1 al 4 se mantiene dichos números. Ejemplo, si nos dicen, ¿no? Si al lado de un número está el número 2, se mantiene el mismo número que es el 2. Si al lado derecho está el número 3, se mantiene con el número 3, ¿no? Pero hay otro caso más. Si estamos entre el 5 y el 9, lo que vamos a hacer es agregarle o aumentarle un número más. Ejemplo, si es 3,6, tenemos que analizar ese 6 y vemos que está dentro del rango, ¿no? Entonces al 6 le tenemos que aumentar 1 y sería ¿no? Entonces tenemos que agregar al 5, le tenemos que aumentar 1 más y sería ¿cuánto? El número 4 y después le tenemos que agregar 0, ¿no? Ahora, vámonos a continuación. Ahora, nos dicen la unidad de millar, unidad, decena, centena, unidad de millar. Supuestamente tenemos que estar acá, en la parte de acá en la flechita, ¿no? Y tenemos que analizar su costado. El número 5 está entre el 1 y el 4, se mantenía el mismo número, pero como está entre el 5 y el 9 y este es el número 5, entonces le tenemos que agregar un 1 al número 4. Ya no sería 134, sería ahora 135. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle ceros a los costados. Ya no sería 564, sería 0, 0, 0. Entonces el resultado sería 0, 0, 0. Ahora nos dicen unidad de millón, unidad, decena y centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar y unidad de millón. Estamos en el número 6, nuevamente le pongo una flechita y lo que tengo que analizar es el número que está a su costado, el número 1. El número 1 está entre el 1 y el 4, es el número 1, ¿no? Entonces me dice que se tiene que mantener el número que vemos ahí. Entonces sería el 6, ya no se aumentaría más 1, simplemente se va a mantener. Exactamente sería el número 6. ¿Y qué vamos a hacer con los números de su costado? Lo vamos a completar con puros ceros. Y sería 6 y con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Nos dicen ahora centena de millar. Sería unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Nos vamos a colocar en el número 7. Y ahora tenemos que analizar el número que está a su costado, el número 8. El número 8 está entre el 5 y el 9, ¿no? Está en esto. ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que aumentar un número al número 7. Ya no sería 9917, sería aumentándole al 7, 1 sería 9, al 7 le tenemos que aumentar 1, sería 918. ¿Y qué tenemos que hacer a su costado? Tenemos que agregarle puros ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces el resultado sería 918. ¿Con cuántos ceros? 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso sería la respuesta. Ahora nos vamos con la D. Nos dice decena de millón. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón y docena de millón. Nos vamos a colocar en el número 2. Y tenemos que analizar el número del costado, que es el número 5. El número 5 está entre el 5 y el 9. ¿Qué es lo que me dice? Que tengo que agregarle el número 1, el que está a su lado izquierdo. ¿Quién es el que está al lado izquierdo? El número 2, la flechita. Y ese le tenemos que aumentar más 1. Entonces no sería 12, sería el número 13, aumentándole el 1. ¿Y qué tenemos que hacer con los números de su derecha? Tenemos que agregarle simplemente 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último sería 7. Sería 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con un 0 más, ¿no? Y entonces sería, ¿cuánto? 130 millones. Y eso sería el resultado de la pregunta número. Ahora nos vamos a la pregunta número 2 y tenemos que saber el siguiente cuadro y completa. Me dice que tenemos que aproximarnos a la centena. ¿Está bien?
a la centena, entonces nos vamos a la centena, unidad, decena y centena. Nos vamos al número 4. Y en el número 4 tenemos que analizar el número de su costado, que sería el número 5, que sería el segundo caso. En el segundo caso, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle el número 1, aumentarle 1 al número 4. Entonces sería ¿cuánto? 123. Y al 4 le aumentamos 1. ¿No? Ya no sería 4, sería 5. Y a los costados que tenemos que hacerle agregarle ceros. ¿Cuántos ceros? Sería 1 y 2. Lo mismo vamos a hacer abajo hasta la unidad de millar. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Lo vamos a colocar en el 9 y tenemos que analizar el número de su costado, que sería el número 3. Y el número 3 está en el primer caso. ¿Qué dice que se hace? Se va a mantener el número que está en la flechita abajo, ¿no? Que sería el número 9, que sería 189. Obvio que no va a afectar, no se va a aumentar 1, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los números de su costado? Del lado derecho le vamos a aumentar ceros. ¿Cuántos ceros? 3 ceros, porque el 345 son 3 cifras. Entonces sería 1, 2, 3. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente número, ¿no? Nos dicen hasta la decena de millar. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar, unidad de millón y decena de millón. Nos vamos a colocar en el número 2 y tenemos que analizar el número 1. En el 1 estamos en el primer caso, que se mantiene dicho número. Entonces sería el número 2 y tenemos que agregarle tantos ceros como la cantidad de cifras que vemos abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos ceros tenemos que agregar? Tenemos que agregar 7 ceros, ¿no? Entonces sería de la siguiente forma, ¿no? Se mantiene el número 2 porque el número 1 está en el primer caso que se mantiene dicho número. Entonces tenemos que completar con ceros los números que encontramos abajo, ¿no? La misma cantidad de cifras que vemos abajo lo tenemos que agregar con ceros. Y nos vamos con la siguiente, unidad de millón. Lo ubicamos que sería en el número 4, ¿no? Y tenemos que analizar el número de su costado al costado de la flecha, que es el número 7. ¿Y el número 7 dónde está? Está entre el 5 y el 9. ¿Qué tenemos que hacer? Agregarle ¿qué? Tenemos que agregarle un número al número 4, ¿no? Ya no sería 124. ¿Qué sería? Sería 125. ¿Y qué tenemos que hacerle? Tenemos que agregarle 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros tenemos que agregarle? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Se tiene que agregar cuántos ceros? Se tiene que agregar 6. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, observa las aproximaciones realizadas a la centena de millón y encierra las incorrectas. Tenemos que encerrar las incorrectas, pero nos tenemos que ir ¿a dónde? A la centena de millón. Ahora, ¿cómo sería? Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Nos tenemos que ir al último número. Lo mismo sería acá en el último número y en el último número. Ahora que tenemos que hacer es analizar el número de su costado. El número 3 está en el primer caso que me dice que se tiene que mantener. ¿Cómo sería el número 1 y cuántas cifras y cuántos ceros tenemos que agregar? Tenemos que agregar, analizando, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces sería 8 números. Sería el número 1 con 8 ceros. Esto de acá está bien, ¿no? Le ponemos un check. Tenemos que encerrarlo los incorrectos. Nos vamos ahora con el azúcar. Nos vamos al número 8, pero tenemos que analizar el número de su costado, que sería el número 7. El 7 está en el segundo caso, que tenemos que aumentarle un 1 al número 8. Ya no sería 8. ¿Cuánto sería? Sería 9. ¿Y cuántos ceros tenemos que agregarle? Tenemos que agregarle 8 números. 1, 2, acá sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces sería ¿cuántos ceros? Sería 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo de arriba es lo correcto y lo de abajo está mal. Entonces a este tenemos que encerrarlo en un círculo. ¿Por qué? Porque sería 900 millones, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente. Vamos al café con granos. Nos ubicamos al número 7, pero tenemos que analizar al número 4. Y en el número 4 tenemos que ver si está en el primero o en el segundo caso. Y nos damos cuenta que está en el primer caso donde dice que se mantiene el número 7, ¿no? Nos aumenta. Entonces sería 7.
y tenemos que agregarle ceros como los números que vemos abajo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros va a haber? Va a haber 8 ceros. Sería 8 ceros. ¿Cuánto sería entonces? Sería 700 millones. Entonces también lo de abajo es incorrecto. Entonces sería los dos cuadros últimos, ¿no? Y eso serían las respuestas. Nos vamos al siguiente número donde dice escribe verdadero si es escribe V si es verdadero o F si es falso, según corresponda. A ver, me dice, no dice 25.879.000 aproximado a la centena de millar es 25.900.000. Tenemos que analizar. Ahora, si nos dicen que nos tenemos que ir a la centena de millar, es fácil. Unidad, decena y centena. Unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Nos tenemos que ubicar en el número 8. Exactamente en el 8. Y tenemos que analizar el número de su costado, el número 7. El 7 está en el primer caso, en el segundo caso. En el segundo caso porque está entre el 5 y el 9. Y nos dicen que tenemos que aumentarle el 1 al que está abajo de la flecha. Entonces ya no sería 8. ¿Cuánto sería? Sería el número 9. ¿Y cuántos ceros tenemos que agregar? 1, 2, y acá 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros tenemos que agregarle? 5 ceros en total. A ver, ¿cuánto sería? Sería lo mismo que el de abajo. Entonces sería verdadero. Nos dicen la siguiente, 149 millones, 66, ¿cuánto me dice? 149 millones 600 mil. ¿Cuánto sería eso? 600 mil. Entonces, ¿cuánto sería eso, alumnos? Sería lo siguiente. Nos vamos a la siguiente. Me dice que tenemos que irnos a la centena de millón. Y sería acá en la parte roja, en el número 4. Y tenemos que analizar el de su costado. Y el de su costado es el número 9, donde nos dicen que tenemos que agregarle que el número 1. Entonces al 4 ya no sería 4. Entonces sería ¿qué número? Sería 5 y tenemos que agregarle tantos ceros como vemos los números de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que agregarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el resultado sería ¿cuánto? El resultado sería... A ver, analizando el ejercicio nos dicen 149 millones 600 mil, ¿no? Nos dicen que no tenemos que ir a la centena de millón y sería en este caso de acá, en la parte roja, en el número 1, donde tenemos que analizar, ¿no? Volviendo a resolverlo, nos dicen que tenemos que analizar el número 4. Y en el número 4 estamos en el primero, en el segundo, estamos en el primer caso. En el primer caso, ¿qué es lo que nos dicen? Que se mantiene, entonces el 1 sigue siendo 1. ¿Y cuántos ceros tenemos que agregar? Tenemos que agregar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene que ver 1 con 8 ceros. Y sería la respuesta verdad. Sería verdadero. Nos vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos 5 por 10 a la octava, más 5 por 10 a la quinta, más 5 por 10 al cubo, más 5 por 10 a la 1. Acá lo que tenemos que ver qué es lo que nos falta. Acá nos falta 0 por 10 a la séptima, más 0 por 10 a la sexta, más 0 por 10 a la quinta. No, hasta 0,10 a la sexta, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente. 5, nos falta acá el 0, 10 a la cuarta, nos falta el 0,10 al cuadrado, más el 0,10 al cuadrado, ¿no? Más el 0 por 10 al cuadrado y más el 0 por 10 a la 0, ¿no? 0 por 10, 0 por 10 a la 0, ¿no? Entonces, analizando, sería el número sería 5, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5,
¿Cuánto sería esto? 5. 5, ¿qué más? Estamos acá 5. Estaría ¿cuántos? 0,05. Ya el último sería 0, ¿no? Ahora, nos dicen que debemos que irnos hasta la centena de millar, que sería aquí. Unidad de decena sería acá en el 5 y tenemos que analizar el costado. Este está el 0, ¿no? Está también el 0 y el 1 hasta el 4, ¿no? Entonces también esto se mantiene, ¿no? Como se mantiene, entonces sería ¿cuánto? El resultado sería 5005 y tenemos que agregarle puros ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Sería lo de acá, ¿no? Sería, el resultado sería, ¿cuántos ceros? Sería 5005. Y la cantidad de ceros que sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos ceros hay? ¿Es lo mismo que el de acá? No. Entonces sería falso. Nos vamos a la siguiente. Nos dicen que es 3 decenas, 8 unidades de millón y sería el resto 3 puros ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y me dicen que tengo que irme a la unidad de millón. Me tengo que ir acá y tengo que analizar. El 0 está en este grupo de acá. Entonces sería la parte de acá, el 8. Entonces como es el 8, ¿no? El 0, entonces el 8 se mantiene, ¿no? Entonces sería 38 millones. Lo de acá, ¿cómo sería? Sería falso, porque tendría que ser 38 millones y acá tenemos 39 millones. Entonces sería falso. Y eso sería la respuesta de la pregunta número. Nos vamos a la siguiente y acá tenemos que ver es analizar que dos números que se encuentran comprendidos entre dichos números, ¿no? Que vemos acá. Pero acá simplemente es analizar. Ejemplo, el número 3 se repite con el número 3. El número 4 también se repite en el otro lado, ¿no? El número 5 también se repite. Como son iguales, entonces simplemente lo dejamos de lado, simplemente lo repetimos acá al costado, ¿no? Siguiente, el número 9 también se repite acá. Pero a partir de la quinta cifra, el número 8, acá tenemos 9. Entonces, como no son iguales, donde yo me debo preocupar es en la parte de acá. En esta parte de acá. Lo mismo tengo que preocuparme de la parte de acá, las 5 últimas cifras. Entre ellos tengo que buscar un intervalo, dos números entre esos números, ¿no? Como ambos, las 4 primeras se repiten, yo lo voy a repetir acá. 3, 4, 5 y 9. Acá también 3, 4, 5 y 9. Pero ¿qué número encontramos entre 980.500? Y entre 999, entre 80.500 y entre 90.500. Yo puedo inventarme cualquiera. Yo podría ponerle 81.500 y acá yo le cualquier número. Y entre 80.000, 83.000 y entre 81.500 y entre 83.500, ¿no? Estos dos números están comprendidos entre estos dos números, ¿no? Entonces acá lo mismo tenemos que hacer. Analizamos el número 9, se repite acá, el número 2 se repite acá, pero a partir de las de acá, a partir de la tercera cifra para adelante, son diferentes, ¿no? Uno tiene 00789 y el otro tiene 50100. Entonces lo que nosotros tenemos que ubicar son números entre 00 y 50. ¿Qué números podría ser? Yo podría poner 17789 y el siguiente podría ser 23789. Si te das cuenta que este número está antes lo de acá, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que repetir a quién. A los que se repiten acá, ¿no? Tengo que repetirlos en el otro lado. Y sería el número 92 y 92. Lo mismo vamos a hacer acá. Analizando sería 6 se repite acá, 5 se repite acá, 1 se repite acá, 2 se repite acá también y el 8 se repite acá. Entonces yo lo puedo repetir, ¿no? 65, 128. Y acá igualito es 65, 128.
Pero lo que yo tengo que preocuparme es números que estén entre 0,62 y 162. Yo lo podría poner 0,63 y también le podría poner 0,64. Porque está antes de 162, ¿no? El número 0,63 está antes de 162 y el número 0,64 está antes de 162, ¿no? Ahora si nos vamos si analizamos la siguiente, nos damos cuenta que las tres primeras cifras o las cuatro primeras se repiten, ¿no? Entonces yo podría repetirlo acá. 9551 y 9551, ¿no? Y acá lo que tenemos que buscar son números que están entre 00545 y 50545. Yo podría ponerle 01545 y 02545, ¿no? Recuerda que el 02545 está antes del 150,545, ¿no? Y eso serían las respuestas, ¿no? Hay otros números, ¿no? Pero yo estoy poniéndole algo sugerido o algo que puede estar en ese intervalo. En la siguiente me dice utiliza la tabla para responder las siguientes preguntas, ¿no? Escribe los números de los animales de los más pesados a los más livianos, pero aproximados a sus masas de la centena. Unidad, decena, centena. Tenemos que ubicarnos acá. Lo vamos a poner en rojo. Sería acá. Sería acá también a la centena. En el número 4, en el número 6, en el número 4, en el número 3, en la morsa sería el número 5, en el búfalo sería el número 9 y en el bisonte sería el número 9, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es analizar los números a su costado. Al costado del 7 tenemos, al costado del 6 tenemos al 7 y en el 7 tenemos que aumentarle 1 al 6. Entonces ya no sería 6. ¿Cuánto sería? El resultado sería 24, 5, 7 y tenemos que agregarle 0, 0 a las cifras de acá, ¿no? Que ya no sería 75, sería 0 y 0. Lo mismo haríamos acá, estamos en el 4, tenemos que analizar el 5. Y el 5 está en el segundo caso donde tenemos que agregarle al 4 un 1, ¿no? Sería 75 y tenemos que agregarle ceros acá, que serían dos ceros, 1 y 2. Lo mismo sería acá, que sería ¿cuánto? Sería el número 6, su costado sería el 7 y el 7 tenemos que aumentarle 1 al 6, que sería 6 más 1, 7, que sería 17. ¿Y cuántos ceros tenemos que agregarle? 2, 1, 2. Lo mismo sería en el 4, nos vamos a su costado que es el 5 y el 5 está en el segundo caso que tenemos que aumentarle 1 al número 4. Entonces el 4 ya no sería 4, sería el número 5 aumentándole 1, ¿no? Y tenemos que agregarle 0 y 0. Lo mismo sería con el 3, vemos a su costado y el 4 está en el primer caso diré. Y en el primer caso me dice que se mantiene, sería 13. Y tenemos que agregarle 0 y 0. Lo mismo nos vamos con el de abajo que nos dice que es 6. Primero nos ubicamos al 5, nos vamos a su derecha que es el número 6 y en el 6 nos dice que le tenemos que aumentar 1 al 5. Entonces el 5 ya no sería 5, ¿qué número sería? Sería 6, ¿no? Y en vez de ponerle 60 tenemos que agregarle puros ceros, 1 y 2, la misma cantidad de cifras que vemos abajo, ¿no? Lo mismo pasa acá, que sería 9. Vemos a su costado el 5 y el 5 sería el mismo caso, le aumentamos 1. ¿Y ese 1 cuánto sería? El 1 sería, ya no sería 9, sería 10, ¿no? ¿Y cuántos ceros tenemos que agregarle? Tenemos que agregarle 2 ceros al 56. La misma cantidad de cifras, en vez de 56 le agregamos 2 ceros, ¿no? Lo mismo sería acá. El 9 nos vamos al costado y el 4 nos dice que se mantiene, sería 9 y tenemos que agregarle 2 ceros, 1 y 2. Y eso serían las respuestas. Ahora lo que tenemos que hacer es poner de mayor a menor. El primero, ¿quién sería? Sería la ballena. Y la ballena tiene ¿cuánto? El resultado de 245.700 kilogramos. Nos vamos con la siguiente. Nos vamos con el elefante. ¿Que cuánto tiene? No, el elefante tiene un peso de 7.500 kilogramos, ¿no? Nos vamos ahora con el rinoceronte. El rinoceronte nos dice que tiene un peso de ¿cuánto? Un peso de 1.700 kilogramos. Estamos yéndonos de mayor a menor, ¿no? Con aproximaciones, ¿no?
en la centena. Nos vamos a la siguiente. ¿Cuál sería? Después del rinoceronte nos vamos a la morsa. La morsa está acá, donde está la morsa. Y la morsa tiene un peso de 1600 kilogramos. Nos vamos a la siguiente. Después de la morsa, ¿quién sigue? Sigue la jirafa. La jirafa está acá. Y la jirafa tiene un peso de 1500 kilogramos. Nos vamos con la siguiente. ¿Quién sería la siguiente? Después de la jirafa, ubicándonos, ¿quién sería? Sería el hipopótamo. Y el hipopótamo tiene un peso de ¿cuánto? El hipopótamo tiene un peso de 1345 kilos. 1345 kilos. ¿Dónde está? De 1300 kilogramos, ¿no? Acá lo vamos a hacer un costadito por espacio. Y nos vamos a la siguiente. Después del hipopótamo que sigue. Nos vamos al búfalo. Que el búfalo tiene un peso de ¿cuánto? El búfalo tiene un peso de 1000 kilogramos. Y nos vamos después del búfalo que tenemos, el bisonte. El bisonte tiene un peso de ¿cuánto? El bisonte tiene un peso de 945 kilogramos. Y eso sería la respuesta de la pregunta A. ¿Qué sería de mayor a menor? Los pesos, ¿no? En la centena, de las masas en la centena. A continuación nos piden cuánto más pesado es el rinoceronte negro que la jirafa. A ver, vamos a hallar cuánto vale el rinoceronte. El rinoceronte vale, ojo que tenemos que hallar la parte, ¿no? De 1678. La parte de arriba era de la pregunta A. Sería 1678. ¿No? Rinoceronte negro. Y lo que tenemos que hallar ahora es la jirafa. ¿Cuánto pesa la jirafa? La jirafa pesa 1456. ¿No? Lo que nos piden es la diferencia, ¿no? Lo que tenemos que restar sería 1678 menos 1456. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Si restamos va a salir 222 kilogramos. Y eso sería la respuesta. Ahora, ¿cuánto más liviano es el bisonte que el búfalo? ¿Cuánto más liviano es el bisonte que el búfalo? Y simplemente lo que tenemos que hacer es restar. Simplemente ponemos acá el bisonte. ¿Cuánto pesa el bisonte? El bisonte pesa, lo ubicamos el bisonte, 945. ¿Y cuánto pesa el búfalo? El búfalo pesa 956. Lo que tenemos que hacer es simplemente restar 956 menos 945. Y al restar nos va a salir 11 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que el bisonte es más liviano que el búfalo por 11 kilogramos. Y eso serían la respuesta.